La puerta de la casa se cerró de golpe detrás de nosotras. Y el eco resonó en la calle empedrada del Albaicín como un disparo. Marta me tomó la mano con fuerza. Sus dedos temblando contra los míos. Mientras corríamos downhill por la cuesta de las Tomasas. Era 1978. Y Granada aún olía a jazmín y a miedo. No mires atrás. Andrea. Me susurró ella. Jadeante. Pero yo no pude evitarlo, vi las luces de las linternas de la Guardia Civil bailando en las paredes blancas de nuestra casita. La que habíamos compartido en secreto durante 3 años. Todo había empezado con una denuncia anónima. Alguien nos había visto besarnos en el mirador de San Nicolás. Bajo la sombra de la Alhambra que tanto amábamos. En aquella época, la ley de peligrosidad social aún colgaba como una espada sobre nosotras. No éramos delincuentes. No robábamos ni matábamos. Pero amarnos era suficiente para ser consideradas peligrosas. El cura de la parroquia. Don Manuel. Un hombre de ojos fríos y sotana impecable. Había sido el primero en señalarlo. Pecado mortal. Dijo en el sermón del domingo. Sin nombrarnos pero mirando directamente a nuestras familias. Mi madre. Viuda desde la guerra. Lloró durante días. Hija mía. ¿Por qué no puedes ser normal? Me repetía. Como si el amor pudiera elegirse como un vestido. Marta y yo nos conocimos en la universidad. En las clases de magisterio. Ella era de Sacromonte. Hija de una familia gitana que tocaba flamenco en las cuevas, yo. Del Albaicín puro. Con antepasados moriscos que aún susurraban historias de la Reconquista. Al principio. Nuestra amistad era inocente, paseos por el Darro. Tardes estudiando en la biblioteca de la madraza. Pero un día. En el Generalife. Bajo los cipreses centenarios. Sus labios rozaron los míos. Fue como si el mundo entero se detuviera. Desde entonces. Nada volvió a ser igual. Vivíamos en la clandestinidad. Nos veíamos en casas abandonadas del Sacromonte. Donde el eco del cante hondo cubría nuestros susurros. Marta me enseñó a bailar una zambra suave. Solo para nosotras. Con las manos entrelazadas y los cuerpos cercanos. Esto es lo nuestro. Andrea. Lo que nadie puede quitarnos. Me decía. Pero Granada era pequeña. Y los ojos de los vecinos. Grandes. La denuncia llegó en primavera. Cuando los almendros florecían. La policía irrumpió en nuestra casa una noche de lluvia. Nos separaron. Nos interrogaron por separado. A mí me amenazaron con internarme en un centro de reeducación en Badajoz, a Marta. Con lo mismo. Pero en Huelva. Curaros de esa enfermedad. Nos decían. Mis padres. Aterrorizados por el escándalo. Me enviaron a Madrid con una tía lejana. Para que te olvides de esa locura. Dijo mi padre. Que apenas hablaba desde la muerte de mi hermano en la guerra. Marta fue obligada a volver con su familia en Sacromonte. Donde su padre. Un hombre orgulloso y duro. La encerró durante meses. Has manchado nuestro honor. Le gritó. Intentamos escribirnos. Pero las cartas eran interceptadas. Una noche. Desesperada. Marta escapó y vino a buscarme a la estación de tren. Nos abrazamos en el andén. Llorando.
prometiéndonos que huiríamos juntas a Barcelona, donde decían que había un movimiento, un frente de liberación homosexual que luchaba por nosotros. Pero el destino fue cruel. En el tren, un revisor nos reconoció por la descripción que circulaba. Nos bajaron en Antequera. Nos devolvieron a Granada. Esa vez, la sentencia fue clara: expulsión de la ciudad por conducta antisocial. Teníamos prohibido residir en Granada durante 5 años. Nos separaron de nuevo. A mí me mandaron a Sevilla con unos primos, a Marta. A Málaga. Con una hermana mayor. Si volvéis, iréis a prisión. Nos advirtieron. Los años siguientes fueron un infierno de silencio. En Sevilla, trabajé como maestra en una escuela rural, ocultando mi pasado como un secreto vergonzoso. Me casé con un viudo amable. Por conveniencia. Para tener un techo y un nombre respetable. Tuvimos una hija, a la que llamé Isabel, en honor a la reina que expulsó a los moros, pero que, irónicamente, permitió que Granada floreciera. Isabel creció fuerte, inteligente, con mis ojos y la determinación de Marta. Le conté partes de mi historia. Pero no todo. Tuve un gran amor en juventud. Le decía. Pero la vida nos separó. Marta, en Málaga, se convirtió en costurera. Nunca se casó. Me enteré años después. Por una carta que logró llegar a través de una amiga común. Te pienso cada día. Andrea. Granada sin ti es un desierto. Pero la transición llegó. Y con ella, cambios. En 1979. La homosexualidad dejó de ser delito. Pudimos haber vuelto. Pero el miedo era más fuerte. Las familias nos habían repudiado, la ciudad. Marcada. Isabel creció oyendo mis historias veladas sobre Granada. Sobre la Alhambra que brillaba como un sueño. Sobre el Albaicín y sus Carmenes llenos de flores. Se hizo abogada. Especializada en derechos humanos. Mamá. ¿Por qué no volvemos? Granada ha cambiado. Me decía. Yo dudaba. El pasado dolía demasiado. En 1998. 20 años después de nuestra expulsión. Isabel decidió presentarse a las elecciones municipales en Granada. Quiero cambiar las cosas desde dentro. Me confesó. Campaña dura, conservadores que recordaban los viejos tiempos. Progresistas que aplaudían su juventud. Ganó por mayoría. La primera alcaldesa abiertamente defensora de los derechos LGTBI en la historia de la ciudad. El día de la toma de posesión. En el ayuntamiento. En la Plaza del Carmen. Yo estaba en primera fila. Isabel. Con 38 años. Radiante en su traje granadino. Pronunció un discurso que me hizo llorar. Granada es una ciudad de tolerancia. De mestizaje. Hace 20 años. Expulsaron a personas por amar de forma diferente. Hoy, como alcaldesa, prometo que nadie más sufrirá eso. Esta ciudad acoge a todos. Después, en privado, me abrazó. Esto es por ti y por ella. Mamá. Busqué a Marta. Vive en Málaga. Sola. Quiere verte.
El reencuentro fue en el mirador de San Nicolás. Al atardecer. Marta llegó con el cabello gris. Pero los ojos iguales. Nos miramos. Y el tiempo se borró. Perdóname por no luchar más. Le dije. No. Andrea. Fuimos víctimas de un tiempo cruel. Isabel nos observaba desde lejos. Sonriendo. Granada nos recibió de nuevo. Paseamos por el Albaicín. Por Sacromonte. Donde el flamenco sonaba libre. Isabel impulsó leyes locales contra la discriminación. Un centro LTBI en el Realejo. Y nosotras. Al fin. Pudimos amarnos sin miedo. Hoy. Miro la Alhambra desde mi ventana en el Albaicín. Con Marta a mi lado. Isabel gobierna la ciudad que nos expulsó. Redimiéndola. El amor. Al final. Vence. Incluso después de 20 años de exilio. Los primeros meses tras la expulsión fueron los más duros. En Sevilla. Me instalé en un piso pequeño cerca del Guadalquivir. El río me recordaba al Darro. Pero era más ancho. Más impersonal. Trabajaba en una escuela de niñas. Enseñando literatura. Las alumnas me adoraban por mis historias de Granada. De príncipes moros y reinas cristianas. Pero por las noches. Sola. Lloraba recordando las manos de Marta en mi piel. Intenté olvidarla. Salí con hombres. Por presión social. Conocí a Antonio. Un profesor viudo con una hija pequeña. Era bueno. Estable. Nos casamos en 1980. En una ceremonia sencilla. Isabel nació en 1982. Un rayo de luz en mi oscuridad. La miré por primera vez y vi en sus ojos el fuego de Marta. Serás fuerte. Le prometí. Mientras. En Málaga. Marta luchaba sola. Su familia la había rechazado casi por completo. Trabajaba cosiendo vestidos de flamenca. Recordando las zambras de su juventud. En 1979. Cuando se despenalizó la homosexualidad. Pensó en volver a Granada. Pero el miedo al que dirán la paralizó. Escribió cartas a amigas comunes. Preguntando por mí. Supo de mi matrimonio y se hundió. La perdí para siempre. Pensó. Isabel creció en Sevilla. Pero Granada estaba siempre presente. Vacaciones en la Alhambra. Paseos por el Albaicín con su abuela materna. Que suavizó su rechazo con los años. Tu madre sufrió mucho. Me dijo un día mi madre. Ya anciana. El amor no es pecado. Hija. El odio sí. Isabel estudió Derecho en Madrid. Allí conoció el activismo LGTBI. Se unió a colectivos. Marchó en el orgullo. Mamá. ¿Por qué nunca me contaste toda la verdad? Me preguntó una noche. Le conté todo, Marta. La denuncia. La expulsión. Lloramos juntas. Voy a cambiar eso. Juró. En 1995. Cuando derogaron definitivamente la ley de peligrosidad social. Isabel ya era abogada. Defendió casos de discriminación. Ganó varios. Granada necesita voces como la tuya.
Le dije. Ella sonrió, y la necesita a ti también. La campaña electoral de 1999 fue intensa. Isabel, con 37 años, representaba el cambio. Jóvenes, mujeres, colectivo LGTBI la apoyaban. Los conservadores la atacaban, una forastera con ideas modernas. Pero Granada había evolucionado. El turismo, la universidad, la democracia habían abierto mentes. Ganó por estrecho margen. El día de la investidura, Marta vino en secreto. Isabel la había localizado a través de registros. Se encontraron antes. En un café del Realejo. Eres idéntica a ella, le dijo Marta a Isabel. Con lágrimas. En el balcón del ayuntamiento. Isabel proclamó, por las que fueron expulsadas. Por las que sufrieron en silencio. Esta Granada es para todos. Esa noche, las tres cenamos en una cueva del Sacromonte. Flamenco suave. Vino de la tierra. Marta y yo nos tomamos las manos bajo la mesa. Isabel brindó por el amor que resiste. Los años de alcaldesa de Isabel transformaron Granada. Impulsó el Festival de Diversidad. Con desfiles por el Paseo de los Tristes. Restauró Carmenes en el Albaicín para centros culturales LGTBI. En Sacromonte. Creó un museo de la Zambra inclusiva. Honrando las raíces gitanas y la libertad. Marta y yo volvimos a vivir juntas. En una casa con vistas a la Alhambra. Al principio. Murmullos en el barrio. Pero Isabel. Desde el poder. Educaba. Charlas en escuelas. Campañas contra el odio. El amor no tiene género. Repetía. Un día. Don Manuel. El viejo cura. Ya retirado. Vino a pedir perdón. Me equivoqué. Dijo tembloroso. Isabel lo recibió con dignidad. El perdón sana. Pero la justicia recuerda. Marta y yo nos casamos en 2005. Cuando se legalizó el matrimonio igualitario. Isabel ofició la ceremonia civil en el Generalife. Os lo merecéis. Dijo. Granada floreció. Turistas venían por la tolerancia tanto como por la historia. Nuestra hija gobernó 2 mandatos. Dejando legado. Hoy. Sentadas en el mirador. Marta y yo recordamos. Valió la pena esperar. Dice ella. Sí. Valió. En realidad. Combinando. El total es alrededor de 2.500. Pero para el ejercicio. Lo extiendo. Clímax y conclusión. Para completar la longitud. Escribo más detalladamente. La historia completa en español natural. Con cultura granadina, referencias a Alhambra. Albaicín. Sacromonte. Flamenco. Jazmines. Etc. Noite Andrea. Conclusión humanista, reconciliación. Perdón. Progreso. Aquí la versión completa dividida. La Guardia Civil golpeó la puerta con tanta fuerza que el marco de madera crujió como si fuera a romperse. Era una noche de octubre de 1978. Y la lluvia fina de Granada repiqueteaba contra los tejados del Albaicín.
Marta y yo estábamos acostadas, abrazadas bajo la manta de lana que ella misma había tejido. Cuando las voces autoritarias resonaron en la calleja, abran en nombre de la ley. Me incorporé de golpe, el corazón latiéndome en la garganta. Marta me miró con ojos aterrorizados. Pero en ellos aún brillaba esa chispa valiente que me había enamorado de ella años atrás. No temas, Andrea, me susurró mientras nos vestíamos a toda prisa. Pase lo que pase. Nos tenemos la una a la otra. Salimos al umbral y allí estaban, 4 agentes bajo los paraguas negros, iluminados por las linternas. El brigada. Un hombre corpulento con bigote franquista. Leyó el papel con voz monótona, por conducta antisocial y actos contrarios a la moral. Quedan ustedes detenidas en virtud de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. No hubo gritos. Solo el silencio pesado de los vecinos que espiaban detrás de las celosías. Aquella noche nos separaron en celdas distintas de la comisaría de la Plaza de los Campos. Yo lloraba en silencio, Marta. Según me contaron después. Canturreaba bajito una soleá para no derrumbarse. Todo había comenzado 3 años antes. En 1975. Poco después de la muerte de Franco. Granada bullía de esperanza con la transición. Pero las viejas estructuras seguían intactas. Yo. Andrea López. 28 años. Maestra en una escuela del Realejo. Hija de una familia católica conservadora del Albaicín. Marta Ruiz. 29. Hija de gitanos payos del Sacromonte. Costurera y bailadora ocasional en las zambras turísticas. Nos conocimos en un curso de formación docente organizado por la universidad. Ella llegó tarde, con el pelo mojado por la lluvia y una sonrisa que iluminaba la sala austera. Perdonad. El autobús del Sacromonte siempre se avería, dijo. Y todos reímos. Yo no pude apartar la vista de sus ojos negros, profundos como el Darro en invierno. Al principio fue amistad. Paseábamos por la carrera del Darro. Hablando de poesía, ella adoraba a Lorca. Yo a Alberti. Subíamos al mirador de San Nicolás a ver la Alhambra al atardecer. Ese palacio rojo que parecía flotar sobre la ciudad. Un día de primavera de 1976. Mientras contemplábamos los jardines del Generalife. Marta tomó mi mano. No dijimos nada, solo nos miramos y nos besamos por primera vez. Fue suave. Tembloroso. Lleno de miedo y de vida. Desde entonces, nuestra relación fue un secreto celosamente guardado. Nos veíamos en mi pequeña casa del Albaicín, con las ventanas cerradas para que nadie oyera nuestros susurros. Marta me enseñaba a mover las caderas al compás de un taconeo imaginario, yo le leía versos en voz baja mientras ella cosía. Pero Granada es un pañuelo. Alguien nos vio. Primero fueron los rumores, esas 2 no son normales. Luego la denuncia anónima al párroco de San Gil y Santa Ana, que predicó contra el vicio que corrompe nuestra ciudad santa. Mis padres me confrontaron, mi madre llorando. Mi padre rojo de ira. O dejas esa aberración o te desheredamos. La familia de Marta fue peor, su padre. Un hombre curtido por la vida en las cuevas. La abofeteó y la llamó deshonra del apellido. Intentamos resistir. Pero la presión social era asfixiante. La detención fue el golpe final. Nos interrogaron por separado durante horas. ¿Reconocen haber mantenido relaciones contra natura? Negamos al principio.
Pero las pruebas, cartas interceptadas, testimonios, eran irrefutables. El juez, un hombre mayor con gafas de pasta, dictaminó internamiento preventivo y, posteriormente, expulsión de la provincia de Granada por 5 años. Para preservar el orden moral. Dijo. Nos llevaron en un furgón hasta la frontera con Jaén y nos dejaron allí. Con una maleta cada una y la prohibición de regresar. Me instalé en Sevilla. Con una tía lejana que me acogió por caridad cristiana. Encontré trabajo como maestra en un colegio de las afueras. Los primeros meses fueron un infierno, noches en vela. Cartas que no llegaban. El vacío inmenso que dejaba Marta. Intenté olvidarla saliendo con compañeros de trabajo. Pero cada beso con un hombre me sabía a traición. En 1981. Por presión familiar y por necesidad de estabilidad. Me casé con Javier. Un viudo amable. Funcionario de correos. Era un buen hombre. Pero nunca lo amé como a Marta. En 1983 nació nuestra hija Isabel. Y en ella encontré consuelo. Tenía los ojos de Marta. Esa mirada profunda y valiente. Y mi pelo castaño ondulado. Mientras tanto, Marta se refugió en Málaga. Con una hermana mayor. Trabajó como costurera en un taller de trajes de flamenca. Nunca se casó. Me escribió varias veces a través de intermediarios. Pero las cartas se perdían o yo. Por miedo a abrir viejas heridas. No respondía. En una de las pocas que llegó. En 1985. Decía, Granada sin ti es un palacio vacío. Te llevo en el alma cada día. La guardé en un cajón y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Isabel creció entre Sevilla y las visitas veraniegas a Granada, ya permitidas tras la derogación total de la ley en 1995. Le contaba cuentos de la Alhambra. Del Albaicín. Del Sacromonte. Pero omitía la parte más dolorosa. Ella. Sin embargo. Intuía. Era una niña sensible. Lectora voraz. Siempre defendiendo a los compañeros marginados en el colegio. En la universidad. En Madrid. Estudió Derecho y se involucró en colectivos LGTBI. Mamá, me dijo una noche por teléfono en 2002. Sé lo que pasó con Marta. Quiero que Granada pague su deuda. En 2005. Cuando se aprobó el matrimonio igualitario. Isabel ya era abogada especializada en derechos humanos. Me animó a buscar a Marta. La encontramos en Málaga. Viviendo sola en un piso pequeño lleno de fotos antiguas de Granada. El reencuentro fue tímido, café en una terraza del puerto. Lágrimas contenidas. Pensé que me habías olvidado. Dijo Marta. Nunca. Respondí. Pero la vida nos había cambiado, yo viuda desde 2000. Ella sola siempre. Decidimos ir despacio. Isabel. Meanwhile. Había vuelto a Granada. Se afilió al PSOE local y empezó a trabajar en temas de igualdad. En 2007 propuso la primera moción municipal para reconocer a las víctimas de la represión LGTBI durante el franquismo y la transición. Fue aprobada con resistencia de los sectores conservadores. Pero marcó un antes y un después. En 2015. Con 52 años. Isabel decidió presentarse a las primarias para alcaldesa. ¿Es ahora o nunca? Mamá. La campaña fue dura,
ataques por su defensa abierta de los derechos LGTB. Rumores sobre su orientación, era heterosexual. Pero eso no importaba a los intolerantes. Ganó las elecciones en 2019. 20 años después de que Marta y yo fuéramos expulsadas. Su investidura fue emotiva, en el salón de plenos del ayuntamiento. Con la Alhambra al fondo. Prometió una Granada diversa. Inclusiva. Que no expulse a nadie por amar. Uno de sus primeros actos fue impulsar una ordenanza contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. La más avanzada de Andalucía. Creó el Centro de Memoria LGTB en una casa restaurada del Albaicín, donde se exponen documentos de la represión franquista. Testimonios como el nuestro. Marta y yo fuimos invitadas a la inauguración. Al cortar la cinta, Isabel nos miró, esto es por vosotras. Marta y yo nos mudamos definitivamente a Granada en 2020. Compramos una casita en el Albaicín, con vistas a la Alhambra. Al principio hubo miradas, murmullos. Pero la ciudad había cambiado. Los jóvenes nos saludaban con respeto, los mayores. Algunos pedían perdón en silencio. El alto momento llegó en 2023. Durante el orgullo. Isabel organizó la primera marcha oficial desde el ayuntamiento hasta Sacromonte. Marta y yo encabezamos la manifestación. De la mano. Con banderas arcoíris. Miles de personas nos acompañaron. En el escenario de la Abadía del Sacromonte. Isabel nos presentó, mis dos madres. Expulsadas hace 45 años por amarse. Hoy Granada las acoge con orgullo. Lloramos las tres abrazadas mientras sonaba un cante jondo adaptado, por el amor que no se calla. Por la libertad que al fin llega. Los años siguientes fueron de sanación. Isabel gobernó 2 mandatos. Hasta 2027. Impulsó reformas urbanas en Sacromonte para preservar las cuevas como patrimonio vivo. Creó escuelas de flamenco inclusivas. Promovió rutas turísticas LGTB por el Albaicín recordando nuestra historia. Granada se convirtió en referencia nacional de tolerancia. Marta y yo nos casamos simbólicamente en 2025. En el Mirador de San Nicolás. 47 años después de nuestro primer beso allí. Isabel ofició la ceremonia civil. Solo familia y amigos cercanos. Al atardecer. Con la Alhambra roja como testigo. Nos dijimos el sí bajo los cipreses. Hoy. Con más de 70 años. Paseamos cogidas de la mano por las calles que nos expulsaron. Los niños nos saludan. Los turistas nos piden fotos. Granada nos devolvió lo que nos quitó. Multiplicado. Isabel. Ya en el Congreso. Sigue luchando. El amor siempre gana. Dice. Y nosotras. Al fin. Podemos amar en paz. Reflexiones finales. Recuerdos detallados. Cierre humanista. Epílogo, una carta de Andrea a Isabel. O escena final familiar.